Bienvenidos a este episodio de Substantial Matters, Life and Science of Parkinson's en español. Soy René Sánchez Mesa, su anfitrión para los episodios en español. En la Parkinson's Foundation queremos que las personas con Parkinson y sus familiares reciban la atención y el apoyo que necesitan. Una mayor atención inicia con el progreso de la investigación, lo que lleva a una vida de mayor calidad. En esta serie de podcasts resaltamos los frutos de esa investigación, los tratamientos y las técnicas que pueden ayudarle a tener una vida de mayor calidad, así como la investigación que puede resultar en un mejor mañana. Cada año, del 15 de septiembre al 15 de octubre, se celebra en los Estados Unidos el Mes de la Herencia Hispana. Es una época para reconocer las historias, culturas y contribuciones de las comunidades hispana y latina. En la Parkinson's Foundation nos dedicamos a proporcionar recursos y atención esenciales a la comunidad hispanohablante de Parkinson. Este mes y durante todo el año nos esforzamos por destacar las voces hispanas y latinas, compartiendo sus historias y experiencias con la enfermedad de Parkinson. Alrededor de un 20 a 40% de las personas con Parkinson experimentan algún tipo de alucinación o delusión en algún momento de su recorrido por la enfermedad de Parkinson. Aunque en la actualidad los estudios no indican que la comunidad hispanohablante de la enfermedad de Parkinson corra un mayor riesgo de desarrollar estos síntomas, sigue siendo importante conocer los posibles signos para estar mejor preparados para manejar situaciones de emergencia. Las alucinaciones y delusiones en sí pueden asustar, pero cuando se combinan con otros síntomas del Parkinson pueden ser aún más problemáticas. En este episodio hablamos con la doctora Blanca Valdovinos, neuróloga especialista en trastornos del movimiento del Centro Médico University of Rochester. Ella comparte su experiencia de primera mano en trabajar con personas con Parkinson, basándose en el tiempo en que pasó dirigiendo una clínica semanal para sus pacientes hispanohablantes con afecciones neurológicas. Explica qué son las alucinaciones y delusiones, destaca sus diferencias y proporciona ejemplos de cómo pueden presentarse en una persona con Parkinson. Ofrece orientación para reconocer las primeras señales y comparte cómo los familiares y aliados en el cuidado pueden responder mejor si su ser querido experimenta una alucinación o delusión. Doctora Valdovinos, cuéntenos un poco quién es y qué le motivó a especializarse en la enfermedad de Parkinson. Claro, con mucho gusto. Soy la doctora Blanca Valdovinos. Mi familia es de México. Yo nací en California. Me mudé a Nueva York a los 18 años para ingresar a la universidad. Ahora trabajo en la Universidad de Rochester, que está en Nueva York. Soy neuróloga y me especializo en desórdenes de movimiento que incluyen la enfermedad de Parkinson. Tengo una clínica en español todos los jueves, donde veo pacientes con Parkinson que hablan español. Y yo cuando estaba en la escuela de medicina asistí a mi primera clase sobre la enfermedad de Parkinson y me fascinó. Después, unos años después, asistí a una conferencia de desórdenes de movimiento donde conocí a varios pacientes con la enfermedad de Parkinson. Y estar allí me alegró el corazón mucho y yo supe en ese entonces que me tenía que especializar en la enfermedad de Parkinson. Hoy vamos a hablar de las alucinaciones y delusiones en el Parkinson. ¿Puede explicarnos en qué consisten y en qué se diferencian, por favor? Sí, una alucinación es una percepción falsa. La persona puede ver, oír o sentir algo que no está ahí. Lo más común con las alucinaciones son visuales. Por ejemplo, tengo pacientes que ven personas o animales que no están ahí. Tienden a suceder por la noche. Al principio, muchas personas reconocen que sus alucinaciones no son reales. Y lo más importante cuando veo a un paciente con alucinaciones es saber si las alucinaciones son aterradoras. Si lo son, entonces podemos hacer cambios a las medicinas. Si no lo son, monitoreamos los síntomas. La diferencia con una delusión es una convicción fija de que algo es real cuando no lo es. Son pensamientos ilógicos y irracionales. Por ejemplo, una persona puede acusar falsamente a su pareja de infidelidad. Otra persona puede pensar que alguien lo está persiguiendo. ¿Es común, doctora, que una persona con Parkinson desarrolle estos síntomas? Y si es así, ¿cuándo podría empezar a aparecer
los primeros síntomas o signos de esto? Y es común, aproximadamente 30% de las personas con la enfermedad de Parkinson van a tener estos síntomas. Y las alucinaciones y las delusiones ocurren en etapas más avanzadas de Parkinson. No son comunes al principio de la enfermedad. Usualmente mis pacientes que tienen alucinaciones tienen alucinaciones después de 10 años de tener la enfermedad de Parkinson. En su clínica, ¿es normalmente el paciente el que le dice que está experimentando estas alucinaciones o delusiones, o se entera más a menudo a través de un ser querido o un familiar de lo que está pasando? Normalmente es mediante un familiar. Por ejemplo, si las alucinaciones pasan repentinamente, recibo una llamada de un familiar a mi clínica avisándome que mi paciente ha alucinado. Y en mi clínica también los familiares son los que me avisan en la cita que sus seres queridos han alucinado. Y al principio las alucinaciones no le molestan mucho a mis pacientes. Entonces siento que a veces no me avisan, solamente me doy cuenta usualmente cuando yo les pregunto directamente a mis pacientes si están experimentando alucinaciones. Y usualmente al principio, cuando están pasando las alucinaciones, para muchas personas no son alarmantes. Muchos pacientes ven un perrito, un gato, los pueden consolar, les hace sentir bien. Ya cuando las alucinaciones progresan, es cuando mis pacientes me avisan que están pasando porque empiezan a ser un poco más, los asustan o les causan miedo. Los familiares de los pacientes, ¿qué término utilizan comúnmente? ¿Alucinaciones o delusiones cuando se lo mencionan? Lo más común es alucinaciones. Usualmente lo que me dicen es mi mamá, mi papá vieron algo que no está ahí. Y eso es lo más común que veo. Y también lo que a veces le quiero decir a mis pacientes y a los familiares es que recordar que tener una alucinación o una delusión no significa que la persona se está volviendo loca por sí. Esto suele pasar con la enfermedad de Parkinson cuando hay cambios en medicinas y también puede pasar cuando hay una infección. Entonces hay muchas causas por las cuales alguien con Parkinson puede tener una alucinación y lo primero es investigar un poco más a profundo por qué están pasando. Doctora Valdovinos, cuando una persona empieza a experimentar estas alucinaciones o delusiones, ¿van a ir en incremento? ¿Van a ir siendo más graves, más grandes o se quedan en el mismo nivel una vez que aparecen? Sí, usualmente la mayoría de mis pacientes, el primer año, por ejemplo, pueden ser, los síntomas pueden ser leves o mínimos, que las alucinaciones pasan 2 veces a la semana, pero no es nada preocupante. Desafortunadamente, con el tiempo, con la mayoría de mis pacientes, las alucinaciones, las delusiones van siendo más frecuentes y a la misma vez van siendo más, aterrizan mucho más a mis pacientes, les da un poco más de miedo, los asustan. Y al principio muchas veces mis pacientes se dan cuenta con una alucinación que no, la alucinación no es de verdad. Pero con el tiempo transcurre, muchas veces mis pacientes ya no se dan cuenta que es la realidad y que no es. Y ahí es cuando se hace un poco difícil, porque en esas etapas más avanzadas, muchas veces mis pacientes piensan que sus alucinaciones son de verdad o sus delusiones son de verdad. Y eso puede causar mucho estrés en casa, puede causar peleas. Entonces, siempre lo que le digo a mis pacientes y a familiares es que traten de mantener la calma y también lo bueno es que tenemos opciones para ayudarlos. Con las alucinaciones, muchas veces lo primero que hacemos es estar seguros que no hay ninguna otra infección o algo que esté causando las alucinaciones. La medicina que usamos para tratar la enfermedad de Parkinson es levodopa, lo más común. Y levodopa es dopamina y la dopamina causa
alucinaciones. Entonces, una de las cosas que podemos hacer al principio es reducir la dosis de levodopa para ayudar con las alucinaciones, y también tenemos medicinas que se llaman antipsicóticos que pueden tratar las alucinaciones, y esas las usamos usualmente cuando las alucinaciones o las delusiones son más avanzadas. Doctora, ¿qué suele recomendar a sus pacientes cuando le plantean esta situación o este problema por primera vez? Sí, entonces la primera vez lo que les trato de decir que no están solos, que es algo común. De nuevo, aproximadamente 30% de las personas con la enfermedad de Parkinson tienen alucinaciones o delusiones, entonces es bastante común. Y lo que quiero hacer con mis pacientes es educarlos también de qué es una alucinación. Y lo que les trato de decir también es que traten de no hacer una interacción con las alucinaciones. Muchas veces los familiares se preguntan si mi mamá, mi papá, mi esposo tiene una alucinación, ¿qué hago? Y lo que yo trato de decir es mantener la calma, tratar de no discutir y tratar de hacer, por ejemplo, si alguien dice, si mi paciente dice, hay un gato, el familiar, en vez de discutir que no hay un gato, puede decir, voy a sacar el gato del cuarto para calmar al paciente, a la persona con Parkinson. Entonces, lo que trato de decirles es decirles que al principio esto usualmente lo vamos a poder monitorear sin medicinas, pero también mientras esto va progresando es cuando tendremos que hacer cambios a la levodopa, a la dopamina, a la medicina, o agregar otras medicinas para tratar de ayudarlos, pero sí tenemos opciones para tratamiento. Si un familiar cree que su ser querido con Parkinson puede estar experimentando estas alucinaciones o delusiones, ¿cómo le recomendaría hablar con la persona que tiene el Parkinson al respecto? ¿O es recomendable explicarles o tratar de hacerlos entrar en razón o no? Sí, al principio sí es bueno tratar de explicarles que la alucinación no está ahí, que la delusión no es cierta, pero el problema es cuando el Parkinson va avanzando, las alucinaciones están avanzando, las delusiones están avanzando. En estos casos, las personas con Parkinson no reconocen lo que es real o no. Y en estos casos, la persona con Parkinson, si está alucinando, creen que lo que están viendo es de verdad. Y ahí es cuando, si la familia empieza a discutir o decir que no es cierto, puede empeorar la situación. Entonces, ahí es cuando yo recomiendo tratar lo mejor de mantener la calma. Y lo difícil es que si empezamos a decirle a una persona con Parkinson que está alucinando que algo no está ahí, a veces eso los exalta, los hace que se enojen, o los pone tristes, se ponen a llorar. Y es lo último que queremos. Lo que queremos es que la persona con Parkinson esté calmada, que pueda ellos darse cuenta que alguien está con ellos, que lo están cuidando. Y eso es lo más importante para los familiares, que estén ahí como un apoyo a la persona mientras tratar de calmar la situación. Entonces, la medida inmediata que recomendaría usted a un familiar que está presenciando algún ser querido que atraviesa por una de estas crisis de alucinación sería, digamos, apoyarlo, seguirle la corriente un poco hasta que se le pase. Sí, eso usualmente es lo que recomiendo. Sí voy a decir que hay situaciones graves con una crisis cuando sí es recomendable si la persona con Parkinson se puede dañar o puede irse de la casa, hablar a la policía. Si tengo pacientes que la policía tiene que venir a la casa o la ambulancia y los llevan al hospital para tratar de calmarlos en el hospital. Entonces sí ha habido casos donde la persona está muy exaltada, que ocupamos a tomar medidas más graves para tratar de calmar la situación. Pero en casa, si estamos en casa y podemos calmarlos, eso es lo que yo recomendaría.
Okay. ¿Algo que no se deba hacer, doctora, en estos casos cuando está ocurriendo la crisis de alucinación o delusión? Lo más importante es no discutir, es no llevar a la contraria cuando la situación ha escalado o la situación es una crisis, una situación grave, porque muchas veces cuando discutimos, eso agrava la situación y hace que las personas con Parkinson, que los síntomas empeoren aún más. ¿Hay algún recurso, doctora Valdovinos, que le gustaría compartir con alguien que está buscando más información sobre estas alucinaciones y delusiones? Sí, entonces, The Parkinson's Foundation tienen un sitio web, es parkinson.org. Ahí este recurso se lo doy a todos mis pacientes. Tienen mucha información sobre alucinaciones, delusiones. Tienen libros que pueden bajar en el internet, que pueden leer como familia. Entonces, la Fundación de Parkinson's es el recurso que yo recomiendo para todos mis pacientes. Muchas veces tienen videos también. Y también la fundación tiene un número de ayuda donde cualquier persona con Parkinson o familiar pueden hablar para obtener más información. Doctora, una pregunta que me gustaría hacerle. ¿En nuestra comunidad hispana es más común o menos común que suceda este tipo de situaciones o no tiene nada que ver, digamos, el origen étnico de las personas? Sí, ahorita no sé, no he visto yo estudios que digan que esto es más común en la comunidad hispana. Por ejemplo, yo lo veo con frecuencia similar en mis pacientes hispanos. Entonces, desde el punto de vista para mí es muy similar. Sí siento que como hispanos tendemos en familia, tenemos esa familia unida que queremos siempre estar ahí para nuestros papás, para nuestro esposo, nuestra esposa. Entonces, sí siento que en la comunidad hispana a veces estos cambios afectan más a los familiares, porque tenemos que ser muy unidos, tenemos a ser muy involucrados en la salud de nuestros familiares, y siento que sí a veces nos afecta más como hispanos familiares en estos casos simplemente porque somos tan unidos y siento que a veces nos duele más ver a un familiar sufriendo con Parkinson's y teniendo alucinaciones. Por último, doctora Valdovinos, ¿alguna reflexión, alguna recomendación final para los miembros de nuestra comunidad que nos escuchan hoy? Les quiero decir que no están solos. El Parkinson es muy, muy común. Es la enfermedad neurológica en segundo lugar de más común después de la enfermedad de Alzheimer's. Entonces, hay millones y millones y millones de personas con la enfermedad de Parkinson. Y tenemos recursos para ustedes. Tienen a sus familiares que los apoyan, tienen a sus doctores de cabecera, a sus neurólogos. Y yo sé que a veces las alucinaciones pueden ser alarmantes, causar estrés, pero recuerden que tenemos también medicinas para ayudarlos. Entonces, si llegan a un punto donde necesitan las medicinas, es bueno hablar con su neurólogo para poder tener los síntomas bajo el mejor control posible. Entonces, hay esperanza para ustedes. Muchas gracias a la doctora Valdovinos por esta conversación. Gracias, doctora, por toda esta información. Gracias a ustedes. Como siempre, nuestros especialistas en información sobre el Parkinson podrán responder a sus dudas y ofrecerle información en inglés o español acerca de este tema o cualquier otro que se relacione con el Parkinson. Puede contactarlos llamando a nuestra línea de ayuda al 1-800-4PD-INFO, opción 3 para español. Para obtener recursos, videos e información en español, visite parkinson.org/español. Para preguntas acerca de los temas tratados hoy o si desean dejar algún comentario sobre este podcast o cualquier otro tema, podrán hacerlo en parkinson.org/feedback. Si disfrutaron de este podcast, no duden en suscribirse, así como calificar y dejar un comentario sobre la serie en los podcasts de Apple
o donde sea que reciban sus podcasts. En la Parkinson's Foundation, nuestra misión es ayudar a todas las personas diagnosticadas con Parkinson a tener la mejor vida posible hoy. Con ese fin, estaremos presentando un nuevo episodio de esta serie de podcasts cada mes en inglés con esta serie inicial de episodios en español. Hasta entonces, para más información y recursos, visite parkinson.org o llame a nuestra línea de ayuda gratuita al 1-800-4PD-INFO o bien 1-800-473-4636, opción 3 para español. Gracias por escuchar.